Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar una mini cajita cereal personalizada para sorpresas infantiles con Canva gratuito. Para ello nos vamos a la plataforma Canva, nos vamos a crear un diseño, nos vamos a ir a la sección elegir un tamaño, en este caso vamos a trabajar con centímetros y vamos a ingresar la medida. En este caso vamos a trabajar con 29.7 por 21 centímetros, que viene a ser la medida de un A4. Crear un diseño y sobre ella vamos a realizar la composición. Ahora en este caso, para realizar la composición nos vamos a la sección Apps, nos vamos a tus apps, ahí vamos a encontrar el icono de FrameMaker. Caso contrario nos vamos a la parte superior y escribimos el término FrameMaker y en ella vamos a encontrar este icono con el cual vamos a trabajar lo que es la mini cajita cereal. Este es el fragmento, en este caso nos indica la cantidad de columnas que indican los puntos. Nosotros vamos a trabajar con 16 columnas. Podemos observar que hay un predeterminado, en este caso es un triángulo. Nosotros, para poder iniciar lo que es la personalización, podemos seleccionar uno de estos elementos que se aproxima más al modelo que nosotros deseamos. En este caso nosotros vamos a seleccionar este trapezoide con el cual vamos a iniciar lo que es la modificación. Por ejemplo, voy a arrastrar porque quiero comenzar a realizar lo que es un rectángulo. Voy a dejar 3 puntos, en este caso, en el lado izquierdo. Y 2 puntos en el lado derecho. Y se me va a formar ya un rectángulo. Una vez que haya finalizado este rectángulo, me voy a la parte inferior y doy clic en este cuadro que es Add to Design. Y bueno, ya obtengo lo que es el rectángulo y poco a poco voy construyendo lo que es la plantilla de esta mini cajita cereal. A continuación voy a modificar el mismo elemento que he trabajado. Voy a minimizar para conseguir nuevamente un nuevo fragmento. Este fragmento lo voy a colocar en la parte superior, que va a ser la parte para el pegado. Ahora nuevamente el mismo elemento voy a proceder a modificar. En este caso voy a mover los nódulos. Voy a realizar lo que es un rectángulo mucho más delgado que el anterior. Una vez listo, nuevamente voy a realizar la misma operación. En este caso me voy a la parte inferior, doy clic en este recuadro. Y así progresivamente voy construyendo lo que es la plantilla. Ahora nuevamente voy a modificar este rectángulo a un trapezoide. Este trapezoide me va a servir para realizar lo que es el pegado. Nuevamente voy a minimizar y voy a colocar en la parte superior. Ahora modifico nuevamente este trapezoide para realizar un elemento adicional que me va a servir para el pegado. Arrastro este nodo a un punto, nuevamente a un punto. Ya tengo listo, me voy a la parte inferior, nuevamente realizo la misma acción. Una vez listo este procedimiento, lo que voy a hacer es, voy a trabajar con zoom. Voy a seleccionar lo que son estos trapezoides, control C, control V, voy a girarlos y voy a pegarlo en la parte inferior. Nuevamente a menos 180 grados. A continuación selecciono ambos elementos, control C, control V y voy a moverlo de este modo. Así progresivamente ya voy obteniendo lo que es la plantilla. Selecciono todos los elementos y voy a escalar a la medida de la hoja. Una vez listo, voy a iniciar con lo que es la personalización.
Para subir los elementos me voy a la sección de subidos, subir archivos y voy a seleccionar los elementos que voy a trabajar. En este caso voy a trabajar con esta barra nutricional que les estoy dejando porque ustedes se lo puedan descargar. Voy a trabajar con este otro que es en PNG y un fondo. Selecciono los elementos y doy clic en abrir. Y ahí voy a observar que se va cargando ya todos los elementos en PNG y también en JPG. Una vez que están cargados, lo que voy a hacer es realizar la distribución. Para ello simplemente voy a arrastrar y voy a soltar en el rectángulo. Si quiero modificarlo, le doy doble clic a la imagen y procedo a ampliar lo que es la imagen y adecuar a donde nos gustaría que se refuerce más lo que es la imagen. Clic fuera y ya está la modificación. Ahora nuevamente este otro rectángulo y voy a arrastrar la imagen en JPG. Doble clic y procedo a ampliar lo que es la imagen y ajustarlo justo en el medio. Y doy clic fuera nuevamente. Ahora en este caso voy a dejar un espacio para lo que es los cereales, la imagen de los cereales. También en esta parte inferior lo que es un texto adicional. Y en este otro rectángulo me va a servir para ingresar lo que es el cuadro de barra nutricional. Vamos a proceder a personalizar este rectángulo. Ahora lo que es la barra nutricional. En este caso cuando arrastro se me superpone la imagen. Para ello lo que vamos a hacer es bloquear esta imagen. Damos clic en este icono. Y superponemos lo que es el cuadro de barra nutricional. De igual manera, para trabajarlo mucho mejor, voy a colocar el candado en cada una de las imágenes. En cuanto a la personalización del texto, en este caso por ser una temática, yo requiero el mismo texto de la temática. Si Canva no lo tiene, voy a trabajar con una plataforma adicional que es FontMeme. En ella voy a obtener lo que es la tipografía, en este caso una tipografía en PNG. Voy a introducir lo que es el texto, por ejemplo el nombre de la cumpleañera. Doy clic en este recuadro y puedo cambiar el color. Y me voy a generar y como ustedes observan ya tengo lo que es el texto. En este caso voy a trabajar con blanco. Voy a ampliar el tamaño de fuente. Y bueno, como ustedes observan, doy clic en generar y ya tengo lo que es el texto en PNG. Clic en este recuadro y clic en descargar. Y se me va descargando ya la imagen en PNG, que viene a ser la tipografía en PNG. Ahora esta tipografía lo voy a llevar a la plataforma Canva. Subir archivos. Previamente yo he realizado varios textos en PNG. Una vez que ya está subido, lo que voy a hacer es realizar la distribución simplemente con un clic y comienzo a realizar la distribución en la parte superior. Voy a otorgarle una sombra para generar un contraste. Le doy en sombras. Y de igual manera acoplo todos los textos en PNG. Ahora en la parte inferior voy a colocar esta imagen que viene a ser del cereal, puesto que el diseño es de una mini cajita cereal. Voy a cortar la imagen y acoplar en la parte inferior para no tapar lo que es la imagen central. Ahora voy a colocar un texto adicional, para ello me voy a textos. Voy a seleccionar una tipografía ya que está predeterminada en Canva, que es esta, 30% de descuento. Arrastro, minimizo, voy a cambiar el color y voy a modificar lo que es el texto. Y bueno, me va quedando así, voy a acoplar en esta zona. Ahora en cuanto a estas solapas que vienen a estar en la parte superior, voy a tomar el mismo color de la temática. Ahora prosigo con los demás, simplemente hago clic para seleccionar, selecciono y tomo el color. Ahora en cuanto a esta sección, nosotros podemos otorgarle una personalización distinta o caso contrario copiar el que ya hemos realizado. En este caso voy a suprimir y voy a copiar previamente el que ya he realizado. Control C, Control V, seleccionando previamente todo y voy a ubicarlo de esta manera.
A continuación me voy a archivo, me voy a descargar en PNG que está previamente, clic en descargar. Y de este modo obtengo ya el diseño personalizado de una cajita mini cereal de manera simple y sencilla y de una manera muy práctica con Canva gratuito. Espero que lo pongan en práctica, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.